Ya, bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Avancemos esta parte para continuar con lo que es nuestro tema de análisis de estados financieros con respecto justamente a la primera etapa de un análisis integral. Cuando hablamos de un análisis integral, hacemos referencia fundamentalmente a el estudio de diferentes etapas dentro de la organización. No solamente centrarnos con respecto a los números, sino también relacionar los mismos con respecto a variables que no solamente son cuantitativas, sino variables que son cualitativas. En otras palabras, variables que nos van a ayudar con la interpretación, nos van a ayudar a entender de mejor manera a los números, ¿no? Eso es lo fundamental dentro de un análisis integral. Entonces, dentro de ese enfoque, nosotros conformamos un análisis integral de estados financieros, ya un análisis integral de estados financieros que está compuesto por 5 etapas. Un análisis integral que está compuesto por un análisis del entorno, que lo tenemos acá, un análisis del entorno, un análisis del sector industrial o empresarial en el cual está ubicada nuestra empresa, el análisis como tal de la empresa, como organización, y prácticamente acá venimos a analizar el análisis financiero y por último las proyecciones financieras. Yendo entonces en ese sentido, nosotros vamos a buscar representar de mejor manera cada una de estas variables. Y cuando hablamos, por ejemplo, del análisis del entorno, hacemos un aspecto genérico de la entidad. Vamos a ver cómo se encuentra el mercado mundial, el mercado del país, ¿no? Cómo este se está desarrollando. Puede ser el mercado continental también, ¿no? Entonces vamos de los aspectos más grandes a los aspectos que vamos a ir desmenuzando hasta llegar a la empresa como una entidad individual. Entonces, nosotros podemos ser un negocio que trabaja con diferentes relaciones, no necesariamente solamente dentro del país, sino que también relaciones que van a formar parte de una generalidad, ¿no? Si, por ejemplo, yo soy una empresa que se dedica a exportar productos o al mismo tiempo importar también otros, a mí me es muy importante identificar aspectos a nivel general mundial que me afecten a mi actividad, ¿no? Entonces, es muy importante considerar esto, ¿no? Por ejemplo, si yo soy una empresa que se dedica a la exportación y mando productos a Europa o productos a Asia o a Norteamérica, entonces necesito saber aspectos del entorno general que forman parte de mi mercado, que es el exterior, o aspectos que forman parte del país, ¿no? Aspectos que forman parte de nuestro país, aspectos que forman parte de la política, manejo, administración de nuestro país y que directa o indirectamente nos pueden afectar como empresa. Entonces, esas variables son cualitativas, son cualidades, no son números. Porque el efecto de una política o de una disposición nos va a afectar de una manera que va a restar o añadir valor agregado a nuestros resultados. Pero esta no se mide en un término cuantitativo, sino nosotros, a medida de la cual nos podamos adaptar a esos cambios, vamos a poder representar de una mejor manera dentro de nuestros resultados operativos, dentro de los estados financieros, que son el resultado final de nuestro trabajo. Entonces el análisis del entorno es el primero que yo debo hacer. Debo analizar cómo se encuentra el país, cómo se encuentra mi continente o los puntos con los cuales yo me relaciono en la economía mundial, ¿no? Imagínense
que yo soy una empresa que produce plástico, ¿no? Que se dedica a hacer envases plásticos, ¿no? Y la materia prima o el insumo de los mismos, ya, para hacer estos plásticos, ¿no? El polietileno, propileno, ¿no? Estos no son fabricados en el país, sino que estos los traen de otras partes del mundo, porque la materia prima para hacer justamente esto es un derivado del petróleo, ¿ya? Entonces, eso es muy importante considerar además que, por ejemplo, un derivado de petróleo, un producto que está arraigado al valor del petróleo, nos afecta, ¿no? Porque la cotización del mismo va a ir cambiando a través del tiempo. Entonces, es necesario para nosotros conocer cómo se encuentra ese nuestro mercado de nuestros proveedores, ¿no? Porque eso va a repercutir en nuestro precio. Entonces, yo necesito conocer primero, entonces, los aspectos generales de mi entorno. No, principalmente el país, cómo me encuentro dentro de nuestro país, en este caso Bolivia. Luego vamos a hablar del sector industrial. Si bien nosotros pertenecemos a un país, nuestra empresa está dentro de un país, dentro del país, la economía de nuestro país, está dividida en diferentes sectores, ¿no? En diferentes sectores. Hay un sector que es el industrial, un sector que es el financiero, el sector comercial, el sector de la construcción, el sector de la agricultura, de la ganadería, ¿no? Sector eléctrico, del transporte, ¿verdad? Entonces tenemos muchos sectores económicos, empresariales dentro del país. Entonces, cuando nosotros empecemos a hacer un análisis financiero, vamos a justamente tener en cuenta ese sector industrial al cual nosotros pertenecemos, ¿no? ¿Cuáles son las características y perspectiva del mismo con respecto a la economía? Porque no es lo mismo el sector industrial que, por ejemplo, el sector de la construcción, ¿no? Tienen diferentes características, diferentes perspectivas, ¿no? En torno al futuro y además que tienen diferentes regulaciones, diferentes aspectos que los limitan o amplían su marco de acción. Entonces, en ese sentido, yo debo conocer cómo está la empresa, ¿no? La empresa dentro de un sector, ya ventajas y desventajas que ésta tiene dentro de ella. Entonces, vamos a utilizar herramientas para esto. Luego procedo a estudiar la empresa como tal. Ya estamos yendo más hacia adentro, ¿no? Estamos pasando de un análisis general del país a un análisis específico, ya más específico, que es el sector al cual pertenece la empresa, y luego ya nos vamos a ver lo que es la empresa como tal. Entonces, todas las empresas, cualquiera sea esta, y a cualquier sector que ya pertenece, va a desarrollar dos herramientas fundamentales para generar su ganancia, ¿no? Principalmente el producto y dos, el mercado, ¿no? Que ella logra ganar, ¿no? Entonces, toda empresa tiene un mercado en la cual ella logra generar sus ventas, ¿no? Una demanda, ella genera una demanda o satisface una parte de la demanda total. Y también debemos conocer el producto que nosotros ofrecemos a ese mercado o los productos, porque no necesariamente solamente uno solo ofrecemos, sino una cadena de productos, diferentes productos de diferentes características y diferente precio. Entonces, en el punto de análisis de la empresa, debemos conocer a la empresa como tal, el mercado a la cual ella llega y como también el producto que ella ofrece. Ya, estas tres son variables cualitativas, o sea, son características, son cualidades que tenemos dentro de la organización y que hacen parte justamente de nuestra labor.
¿Qué herramientas vamos a utilizar para hacer este análisis? Pues vamos a utilizar el análisis PESLA para el entorno. Vamos a utilizar para el análisis del sector las herramientas que son el crecimiento del sector y vamos a utilizar lo que es fuerzas de Porter para representar aquello. Vamos a utilizar lo que es para el análisis de la empresa, la matriz FODA, mercado objetivo, ¿no? Y matriz BCG, para conocer la empresa y el producto y el mercado en la cual ella trabaja. Entonces, muy importantes. Esto nos van a dar cualidades, características de la empresa, ¿no? Porque cada empresa no se mueve de la misma manera que otra, a pesar de que se dediquen a lo mismo. Pueden vender el mismo producto dos empresas, pero si tú haces un análisis individual de cada una de ellas, las variables que vas a considerar o los resultados que vas a obtener van a ser diferentes. No porque vendan lo mismo, significa que la administración, su operatividad y su alcance en el mercado sea el mismo. Entonces, muy importante la parte de la cualidad, porque esta cualidad nos va a ayudar a interpretar lo que es la parte cuantitativa, numeral, que es la parte del análisis financiero, que es la cuarta etapa. En esta cuarta etapa, nosotros vamos a representar el análisis vertical y el análisis horizontal. Vamos a representar las razones financieras o lo que conocemos como los ratios. Y también vamos a interpretar el análisis DuPont para encontrar cuál es el sector en el cual nosotros podemos generar mayor valor a través de nuestras operaciones. ¿Ya? Estos son números, o sea, cuantitativo, y estos son cualidades, cualitativo. Entonces, luego, después de haber efectuado un análisis de la cualidad y un análisis del número, ¿no? Podemos hacer la proyección financiera, la última etapa. Esta última etapa, en base al análisis del pasado y el presente de la empresa, vamos a poder establecer supuestos válidos para poder proyectar los resultados que ésta espera obtener en un futuro. Entonces, esto es un análisis de estados financieros integral, en el cual nosotros vamos justamente a representar esto, ¿ya? Muy importante. Entonces, ya habiendo determinado cuáles son nuestras herramientas y el trabajo que vamos a realizar, pues comencemos con lo que es el análisis del entorno. El análisis del entorno. Y nuestra primera herramienta para el análisis del entorno es el análisis PESLA o PESTAL también se llama, ¿no? El análisis PESTAL. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el análisis PESTAL? El análisis PESTAL es una herramienta que nos ayuda a conocer 6 aspectos del entorno de la empresa. Aspectos políticos, aspectos económicos, aspectos sociales, aspectos tecnológicos, aspectos ambientales y legales, ¿no? Eso significa PESTAL, ¿ya? Político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal. Como también, vamos a comenzar fundamentalmente con el análisis. Fíjense muy bien este gráfico, que acá nosotros tenemos un entorno general que nosotros le conocemos como la globalización, ¿no? Que es todo el planeta Tierra, ¿no? Todo el sistema económico mundial. Dentro de ese sistema económico mundial, nosotros formamos una pequeña parte. Nosotros no somos la totalidad.
Podemos representar un poco o menor cantidad con respecto al total, pero no somos la totalidad. Y dentro de esta pequeña porción que nosotros representamos se encuentra el país. Entonces, dentro del país, en nuestro caso Bolivia, dentro de ella está ubicada nuestra empresa. Entonces, el país como la empresa no son una isla, no son una actividad aislada que funciona independientemente de los mecanismos mundiales de trabajo, sino que también nosotros estamos relacionados con otros sistemas mayores. El país con un sistema mundial y pues la empresa con el país, ¿no? Y así una relación en cadena. Cabe recalcar que este análisis es análisis no financiero. Análisis no financiero. ¿Qué se entiende por un análisis no financiero? Una vez más, un análisis no financiero son cualidades, ¿ya? Cualidades, características, ¿no? Como por ejemplo, en una persona, las características que ella tiene es el tamaño, la edad, el peso, ¿no? Color de piel, el estrato social. Esos son variables, son cualidades que tiene cada una de las personas, ¿no? Es alta, es trigueña, es de la zona norte, ¿no? Eh, es más atlética que otra y diferentes características, ¿no? Es más atractivo, menos atractivo, en fin, muchas características que puede tener una persona, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el análisis no financiero se refiere, por ejemplo, a eso, a las empresas y esas cualidades, ¿ya? El análisis financiero se refiere número, al número, a los números, a los números. Pero en cambio, lo no financiero a cualidades. Esas cualidades nos van a ayudar a entender mejor el número, que por qué la empresa pierde, que por qué la empresa gana, que por qué la empresa es tan eficiente o no es eficiente en cobros, en clientes, en proveedores, por qué es tan operativamente más eficiente que la competencia, o por qué tiene mayor cantidad de mercado que el vecino, que eso ustedes lo comprenden muy bien, que lo vamos a ir viendo ahora. ¿Ya? Esto ustedes lo comprenden muy bien. Entonces, el análisis pestal, recalcar, son estos 6 aspectos: política, económica, social, tecnológica, ambiental y legal. 6 aspectos que están relacionados con el análisis de un entorno general, ¿ya? Un entorno general. Este entorno general, principalmente en el aspecto político, vamos a ver cuál es el sistema político que se vive en el país, ¿no? Hace unos 2 años era un sistema socialista, ahora estamos en un sistema de transición. Y pues después de octubre, pues se establecerá tal vez otro sistema político, ¿no? Entonces, eso debemos identificar y eso afecta de cierto modo a los negocios. Aspectos de estabilidad. ¿Cuál es la estabilidad que tiene un gobierno que constantemente está en cambios? No es estable y por ende las políticas que se implementan no se dejan que repercutan los resultados porque justamente hay un excesivo cambio. Entonces no hay algo estable. Aspectos, por ejemplo, de política monetaria, tipo de cambio, tasas de interés, o aspectos fiscales con respecto a impuestos, tasas, patentes, tributos, incentivos, que ahora estamos viendo mucho. Y por último, el tipo de financiamiento que hay en el país, no formas de financiarme, ¿ya? Entonces, el aspecto político es identificar cuál es la situación que nosotros nos encontramos como empresa dentro de un país, ¿no? Cómo se encuentra a nivel general, ya, sistema político.
estrategias y formas de administración del país. La parte política. La parte económica. Dentro de la parte económica hablamos del Producto Interno Bruto, ¿ya? Que es el resultado del crecimiento del país de cada año. Entonces, vamos a analizar cuál es el crecimiento de nuestro país. El tipo de cambio, cuál es el tipo de cambio, su evolución, si este está valorizando o está devaluando. Tasas de interés en el sistema financiero, cómo están establecidas, cuáles son los créditos que podemos dar, cuáles son los mecanismos para estos. Otros como por ejemplo inflación, que es también muy importante considerar, eh, empleabilidad, desempleo, ambos van de la mano, mortalidad, si tú quieres, que vamos a ver en los aspectos sociales. Cuando hablamos de los aspectos de tipo social, hablamos de la densidad poblacional, la natalidad, mortalidad, ¿no? La educación, la cultura, costumbres del mercado. Aunque ustedes no lo crean, hay negocios que dependen mucho de las costumbres, de la educación y de la cultura que tienen dentro de una zona o región. Y esto es muy importante considerar que, por ejemplo, no haya McDonald's en Bolivia. Para darles un ejemplo, ese caso es bien interesante, donde las costumbres superaron a una empresa multinacional, ¿no? Y no pudieron eh, despegar como ellos esperaban. Conocer la densidad poblacional nos ayuda a identificar cuáles son los mercados más poblados y en los cuales podemos establecernos. La natalidad y mortalidad también, porque justamente muchos negocios dependen de aquello, de los nacimientos o también de la tasa de mortalidad. Por ejemplo, si tú eres una funeraria, a ti te interesa mucho conocer cuál es la tasa de mortalidad en un país. O si, por ejemplo, tú eres una empresa que produce insumos para recién nacidos, ropa u otros accesorios, te interesa saber cuál es la tasa de natalidad en el país, si tu negocio es sostenible a través del tiempo, ¿no? Entonces, muy importante esto. Recursos de tipo tecnológico. ¿Cuál es el avance y desarrollo tecnológico dentro de nuestro país? Como también el avance en tecnologías de información para el manejo y administración de los negocios, o como también para el aumento de qué, de la producción o aspectos de variables, ¿ya? De propiedad, planta y equipo. Ustedes saben muy bien que una industria, por ejemplo, es eficiente muchas veces por la maquinaria que ya posee, pero a través del tiempo las máquinas se van perfeccionando. Así que la máquina que tú compraste este año, dentro de unos años, puede ser obsoleta porque puede salir otra que pueda suplantar las actividades que ya hace, ¿no? O electrodomésticos que, por ejemplo, para darles un ejemplo, ¿no? En algún momento, en insumos de cocina, ¿no? Electrodomésticos. Tú tenías que comprar diferentes aparatos para hacer diferentes cosas. Comprabas muchos, porque venían por separado. Pero a medida que han pasado los años, ¿qué es lo que sucedió? Pues en uno solo venían 3, 4 en uno. Entonces, que venga una maquinaria o un equipo de esa manera hace obsoleto a los que tú tenías con anterioridad, por justamente la obsolescencia tecnológica. Además, considerando que este nuevo producto es más eficiente, lo hace más rápido, con mayor calidad, ¿no? Tiene mayores opciones que los anteriores, que tal vez eran mecánicos o que su tecnología era muy simple y solamente se dedicaban a hacer una sola cosa. ¿Se dan cuenta? Entonces es muy importante el avance tecnológico que posea el sector o el país con respecto a tu negocio. Medios ambientales
Si tú dependes, por ejemplo, de energías renovables, reciclaje o lo que se exige también, la responsabilidad social empresarial. Aspectos de forma, ¿no? Eh, si tú eres una empresa que necesita, por ejemplo, hornos, tú tienes hornos y necesitas combustible para el funcionamiento de aquellos, ¿cuál es la energía que tú utilizas para tu horno? Puedes utilizar gas, puedes utilizar carbón, puedes utilizar energía eléctrica, no sé, ¿verdad? Entonces debes ver cuáles son las opciones que te ofrece medioambientalmente tu país. Y también considerar que estas energías son recursos limitados, entonces una buena administración de los mismos o cómo tú te estás en posición de todos estos. Porque si son recursos que no se renuevan, como por ejemplo el gas, tienes que tener en cuenta que esto en algún futuro va a perjudicar a tu negocio. Porque si ya no existirían reservorios de gas, ¿cómo produces? ¿No? Entonces tienes que tener medidas de responsabilidad social, alternativas o otros fomentos a energías renovables como la eólica, la termoeléctrica, la hidroeléctrica, en fin. ¿Qué te ofrece el país en este sentido? Y por último, aspectos legales, ¿no? Lo que no nos gusta. Normas, leyes, reglamentos, decretos que regulen nuestro trabajo. Todo principalmente en torno a qué? Al giro del negocio, o sea, a tu empresa. Todo lo que le afecte a tu empresa. Todos esos aspectos, estos 6, de alguna u otra manera afectan directa o indirectamente a tu negocio. ¿Ya? Eso es muy importante. Entonces, ese es el análisis PESTAL, el análisis del entorno, en el cual nosotros vamos a identificar los aspectos genéricos de nuestro país que tienes que trabajar. ¿Alguna consulta hasta acá, chicos, para poder pasar a la siguiente etapa? ¿Hay alguna duda? Ya, al parecer está todo bien. Bueno, entonces en este sentido, vamos al siguiente punto. El análisis del sector. Cuando hablamos del análisis del sector, vamos a tener dos características fundamentales. Uno, en el sentido fundamental en el cual nosotros vamos a estudiar la fortaleza del sector. Y dos, la capacidad de generar rendimientos de esa actividad. Fortaleza, o sea, la madurez que tenga este negocio. Y dos, la capacidad que esta tiene para generar utilidades. Claro, es muy importante esto. ¿Por qué? Porque tú invertirás, por ejemplo, si tú eres un usuario de la información y deseas o no invertir en este negocio, vas a analizar cómo está el sector. Si este te ofrece que en un futuro va a seguir generando utilidades, o tal vez ya no. Entonces yo debo conocer, uno, las fortalezas que tiene este sector, por qué es atractivo invertir en el mismo, y la capacidad que este tiene de generar utilidades en un futuro. Porque depende del tipo de actividad que nosotros realicemos, va a depender justamente qué, va a depender el trabajo que vayamos a realizar. Y si vamos a decidir en invertir o no, o como también vamos a decidir de cerrar el negocio, que es el aspecto final. Entonces, en este sentido, vamos a utilizar
el ciclo de vida. Esa es nuestra primera herramienta para utilizar. ¿Ya? Nuestra primera herramienta para utilizar es el ciclo de vida. El ciclo de vida. En este momento, ¿el ciclo de vida de qué? De la evolución del sector. ¿Qué quiere decir esta herramienta? Aquí tengo un pequeño gráfico. Aquí está nuestro país, ¿no? Bolivia, el círculo más grande. Y luego tengo diferentes círculos de diferentes colores. Aquí está el azul, naranja, verde, azul celeste, morado, negro, rojo. Diferentes. Habrá sectores más grandes, sectores más pequeñitos, pero todos son sectores al final del día. Ahí está. Entonces, tu empresa está en uno de ellos, fíjense aquí. Entonces, yo pertenezco a este sector. A este sector. Este es un sector que está conformado por muchas empresas. Muchas empresas conforman este sector. Algunas más grandes, algunas más pequeñitas. Entonces, mi empresa estará dentro de este sector. Puede representar mucho más, como puede ser menos. ¿Ya? Entonces, primero hemos analizado el aspecto general, el círculo grande que agrupa todos los sectores. Ahora estamos yendo a un sector en particular de toda la economía que es el país. Entonces, vamos a utilizar para analizar la herramienta la evolución del sector o ciclo de vida. Aquí tenemos un pequeño gráfico que ya lo dibujé pues, anteriormente. Tenemos un eje X, que es el tiempo, y un eje Y, que es la fortaleza del negocio. Y principalmente, esta tiene 4 etapas. Una, la introducción. 2, el crecimiento. 3, negocios maduros. Y 4, negocios que están en decadencia. Dentro de este aspecto fundamental, nosotros debemos identificar en qué punto se encuentra nuestro negocio, el sector. Puede estar en el negocio de la madurez, ¿no? Entonces, en este sentido, tengo el primero, análisis del sector de productos o negocios que estén en la etapa de introducción, o sea, que estén entrando recién al mercado. Productos novedosos, ¿no? Que recién estén empezando en nuestro país. ¿Qué sector es relativamente nuevo dentro de nuestro país? Que no tenga más de 10 años. Un sector nuevo, de productos nuevos, que se estén elaborando. ¿Quién me puede decir? Un negocio nuevo, un sector empresarial nuevo. Un sector nuevo, nuevos sectores empresariales. Dice los vehículos eléctricos. No Eso entraría. justamente, ¿verdad? Justo, eso, muy bien. ¿No? Eso. Uno, por ejemplo, un negocio, un sector nuevo que está saliendo, es justamente la tecnología en base a electricidad, ¿no? A energía renovable que es la electricidad. Ahí está un ejemplo de un sector de introducción. Imagínense que yo, por ejemplo, esté haciendo el análisis financiero de la empresa, si mal no recuerdo, es Quark, ¿no? Que produce estos autos en Bolivia. Yo le voy a colocar que este sector, este producto que se está ofreciendo, está en una etapa de introducción. Recién estamos empezando este año, el año pasado, a introducirlos al mercado, ¿no? Entonces, es algo que
no es relativamente ya de muchos años, sino es algo que está introduciéndose al país. Bien, y luego tenemos, ¿cuál es la característica antes de un sector de introducción? Que se está empezando a establecer en el mercado, se está dando a conocer, se promociona y también está generando demanda. Eso es lo más importante en la etapa de la introducción, generar demanda, ¿no? Ya se va a cerrar la sesión, chicos, lo voy a cortar. Ahora les envío el enlace de la siguiente sesión.